vamos a hacer el almacenamiento y la conservación, cómo es el análisis de calidad de la semilla, que es lo que desarrollamos, y cómo son los tratamientos pregerminativos en el caso de que hagan falta, ¿sí? Esos fueron los 4 ítems principales que vimos en el práctico anterior y que los vamos a recordar para poder empezar con el práctico de hoy. Práctico número 6, vivero forestal, ¿sí? Entonces, esta última parte es como una secuencia. Vemos semillas, ya sabemos cómo tenemos que trabajar con las semillas y ahora lo vamos a llevar al vivero, ¿sí? Yo voy a apagar la cámara para no tener ningún tipo de inconvenientes con internet. Les repito lo mismo de todas las clases. Cualquier duda, consulta, aporte que quieran hacer, abren sus micrófonos en cualquier momento, ¿sí? Y lo hacemos. Bueno, entonces, vamos a empezar a definir qué es un vivero forestal. Un vivero forestal es una superficie de terreno destinada a la producción y crianza de plantas forestales. Va de nuevo. Es una superficie de terreno destinada a la producción y crianza de plantas forestales. ¿Sí? Y acá en la definición tenemos dos palabras claves, digamos. Producción, ¿sí? Cuando vamos a producir, cuando hacemos germinar la semilla, y crianza, ¿sí? Es decir, criar estas plantulitas, una vez que germinaron, brindándole todos los cuidados necesarios como si fuesen niños, ¿sí? Los vamos a criar, los vamos a cuidar como si fuesen unos niños. Entonces, como son pequeñas, debemos brindarles todas las instalaciones necesarias y todos los cuidados especiales hasta que son llevadas al lugar de plantación. Cuando hablamos de instalaciones para esos bebés, para esos niños, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué instalaciones necesitan estas plantulitas? ¿Quién me puede decir? ¿De qué hablamos? ¿Qué cuidado le daríamos a las plántulas? Hay que regular la temperatura, humedad, disponibilidad de agua, de nutrientes hasta que crezca la planta. Bien, bueno, regular temperatura, ¿sí? ¿Cómo regulamos temperatura? ¿Qué instalaciones necesitaríamos para regular la temperatura? Un invernadero. Bien, por ejemplo, invernadero. ¿Cómo regulamos la humedad de los plantines? ¿Cómo regulamos humedad? ¿Con el riego? Con el riego, muy bien. Con el riego le vamos a ir proporcionando el agua que necesitan, ¿no es cierto? Dijimos, entonces, regular temperatura a través de invernaderos, también colocando medias sombras. ¿Qué pasa? ¿Qué más? También tenemos que tener en cuenta que, tal cual como los niños, a veces hay enfermedades, entonces tenemos que proporcionarles esos cuidados fitosanitarios, ¿sí? O sea, tal cual como si fuesen niños. Los vamos a ir cuidando y criando, como dice la definición, ¿sí? Con todas las instalaciones que se necesitan para que puedan llegar a una determinada altura en la cual están listos para ser trasladados a la forestación. Bueno, todos conocemos un vivero y todos vimos un vivero. Generalmente en la ciudad lo que se ve son los viveros de plantas ornamentales, ¿sí?
En este caso, en el práctico, vamos a ver un vivero destinado a plantas forestales. A ver si avanza. Bien. Vamos a clasificar los viveros en dos grandes grupos. Tenemos los viveros permanentes, que son aquellos que se establecen para abastecer a una gran superficie. Y en los cuales las operaciones de forestación van a durar varios años. Es decir, que van a producir para distintas forestaciones. ¿Sí? O puede ser para la misma superficie de forestación, pero que duran muchos años. Son viveros muy bien establecidos, bien construidos, con materiales, ¿sí? Y son los que generan una mayor producción. Entonces a esto le vamos a llamar viveros permanentes. ¿Sí? Luego tenemos los viveros temporales o viveros volantes. Estos viveros son mucho más rudimentarios. ¿Sí? Fíjense en la instalación que se puede ver acá en la imagen. ¿Sí? No se utilizan materiales de construcción. Estos viveros se establecen durante un tiempo determinado, es decir, para producir plantines durante una temporada, con una extensión determinada, ¿sí? Es decir, que la producción es menor, se producen menos plantas. Y una vez que se llevaron los plantines a la forestación, esto se abandona, se levanta todo, se desmantela todo, y se abandona, digamos, se levanta todo o se lo puede trasladar a otra área. Generalmente estos tipos de vivero más rudimentarios se ubican dentro del predio de la forestación, dentro de la misma finca. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en cuanto a la ubicación de los viveros? Primero es que el lugar esté próximo a la plantación, ¿sí? El vivero va a estar cerca de donde vamos a llevar, los plantines, digamos, cerca de la forestación de la plantación. Y si esos plantines son para la venta, tienen que estar cercanos a los centros de consumo, ¿sí? A los centros, a la población, digamos. ¿Sí? Siempre tratamos de economizar los costos de transporte. Y como dijimos, si es temporal, generalmente dentro de la misma finca. En cuanto a la ubicación, también vamos a tener en cuenta la disponibilidad de agua, que debe ser en forma continua, económica y apta para riego, ¿sí? Generalmente el agua se extrae de pozos de agua, utilizando bombas. También vamos a tener en cuenta la posibilidad de contratación de mano de obra calificada, que pueda trabajar en el vivero. Vamos a tener en cuenta los terrenos. Vamos a tratar de que sean terrenos altos, planos y con una pequeña pendiente para evitar inundaciones. En cuanto a suelos, se recomienda suelos livianos, del tipo areno-arcilloso, pero no es una limitante, ¿sí? No es tan importante el tipo de suelo,
que tengamos en el terreno, porque nosotros cuando vamos a hacer la siembra de la semilla vamos a preparar el sustrato, ¿sí? Vamos a dar todas las condiciones para que el sustrato sea lo mejor posible y que tenga la mejor textura también. Y bueno, y también vamos a tener en cuenta las vías de acceso al lugar, ¿sí? Vamos a procurar que la accesibilidad al lugar sea fácil para poder justamente después no tener problemas con el transporte o para llegar al lugar. Si no hay dudas, seguimos, ¿sí? Bueno, entonces, eso era en cuanto a la ubicación. En cuanto a la construcción del vivero, vamos a tener en cuenta otros aspectos, entre ellos el dimensionamiento. Y acá les puse el texto tal cual está en la cartilla para que lo leamos y lo entendamos, ¿sí? A ver. El dimensionamiento del vivero está en función de la cantidad de plantas a producir, ¿sí? Está en función de la cantidad de plantas a producir, se le agregará un 20% más por posible mortandad y eliminación de plantas defectuosas, más un 30 o 50% más de superficie para caminos, acopio de tierra, producción asexual, construcción de tinglados, etc. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dimensionamiento del vivero, y qué es lo que es lo mismo que le están pidiendo a ustedes en el práctico, ¿sí? Entonces, dice que está en función de la cantidad de plantas a producir. Tenemos que tener en cuenta qué cantidad de plantas vamos a producir, ¿sí? A esa cantidad de plantas le vamos a agregar un 20% más, ¿sí? Ese 20% más se debe a que hay plantas que mueren o que están defectuosas, que crecen bifurcadas o que se enferman, ¿sí? Eso se llaman fallas, ¿sí? Cuando mueren, le vamos a llamar fallas. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces, en función de la cantidad de plantas a producir, más un 20%, yo voy a dimensionar el vivero. Voy a tener la superficie del vivero, ¿sí? Esto que tienen acá. A esa superficie le voy a agregar de un 30 a un 50% más, ¿sí? En este 30 a 50% vamos a contemplar la superficie para caminos, para acopio de tierra, para construcción de tinglado, para depósitos, ¿sí? Entonces, por eso es que a la superficie del vivero, además, le vamos a agregar un porcentaje extra. Y ahí sí recién obtengo la superficie total del vivero. ¿Sí? ¿Queda claro? Lo vamos a ver. profe. Bueno. Igual lo vamos a ver ahora en un ratito con el práctico que lo vamos a ir resolviendo todos juntos. ¿Sí? Por ahora, tengan en cuenta esta pequeña formulita. Bueno, también en la construcción tenemos que tener en cuenta el cercado para evitar la entrada de animales o de personas que puedan dañar nuestros plantines o nuestras instalaciones. Y en algunos lugares, si es que hay fuertes vientos, es necesario realizar una cortina forestal, ¿sí? Para disminuir justamente la velocidad y la intensidad de los vientos predominantes. Bueno, entonces, por ahora entonces, en cuanto a la construcción vamos a tener en cuenta el dimensionamiento y el cercado. Y vamos a ir viendo el práctico, ya que hablamos del dimensionamiento. Entonces, en las actividades del práctico les piden dimensionar un vivero forestal
para una forestación de eucaliptus de 10 hectáreas con un distanciamiento de plantación de 3 por 3 metros, teniendo en cuenta la cantidad de plantas a producir, la fecha y técnica de siembra, la superficie de canteros para almácigo, superficie de canteros de cría, playón para la rustificación, lugar para almacenar sustrato y galpón para las herramientas. ¿Sí? Entonces, la idea es que desarrollemos hoy todos juntos este práctico. Bueno, entonces, les dan los datos de la forestación, ¿sí? Forestación de eucaliptus de 10 hectáreas, en la cual los árboles van a tener un distanciamiento de 3 por 3 metros. ¿Sí? Con esos datos vamos a calcular la cantidad de plantas que vamos a producir en el vivero. Entonces, para el dimensionamiento del vivero forestal, como dijimos, tenemos en cuenta los datos de la futura forestación, distanciamiento y superficie. ¿Cómo calculamos la cantidad de plantas a producir? Vamos a tener en cuenta el espaciamiento o el distanciamiento entre árboles, ¿sí? Si están distanciados de 3 por 3 metros, quiere decir que cada árbol ocupa un espaciamiento de 9 metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, 9 metros cuadrados es la superficie que ocupa un árbol, una planta. Entonces, por hectárea, en 10.000 metros cuadrados, voy a tener 1.111 plantas por hectárea. 1.111 plantas por hectárea. Ahora, yo necesito calcular para 10 hectáreas, ¿sí? Entonces digo, si en una hectárea tengo 1.111 plantas, en 10 hectáreas tengo 11.111,1 plantas. ¿Sí? 11.111,1 plantas o árboles. Entonces, la cantidad total de plantas que vamos a producir van a ser 11.111,1 plantas más este 20% que le vamos a calcular a 11.111 y se lo vamos a sumar, ¿sí? En este 20% es que dijimos que están incluidas, o este 20% que producimos de más, digamos, es para reponer aquellas plantas que se mueren, que están bifurcadas o que están enfermas. ¿Sí? Entonces, hacemos el cálculo y nos da que para 10 hectáreas vamos a necesitar 13.333,3 plantas y si redondeamos, la llevamos a 13.400. ¿Sí? Para trabajar con números redondos. ¿Queda claro esto? Entonces, el dimensionamiento de este vivero lo hacemos en función de las 13.400 plantas. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Claro, profe. Si la planta está enferma o está bifurcada, ¿la tenemos que tirar? Sí, si está enferma y le pones fitosanitario, lo primero que vamos a hacer es alejarla del resto para que no contagie a todas, pero sí, por lo menos no la vas a llevar a forestación. No sé si es que la vas a tirar, quizás la podés tener ahí y ver si se recupera, pero para la forestación quizás no te sirve porque capaz la enfermedad te disminuye el crecimiento, o si afectó a las raíces también va a disminuir el crecimiento. O sea, hay que ver, ¿sí? Seguro a la forestación no la llevas.
No necesariamente la vas a tirar, pero quizás la tenés ahí y ves en qué la podés utilizar. ¿Sí? Profe, ¿las 10 hectáreas son solamente para plantar o también se tenía que tener en cuenta el tinglado y los caminos que nombró hace rato? Claro, es que ahí vos te estás confundiendo, porque las 10 hectáreas son de la forestación. Nosotros ahora vamos a calcular la superficie del vivero. Y en el bien, vivero sí tenemos que tener en cuenta el tinglado y todo esto que dijimos, ¿sí? El galpón para herramientas, todo eso. Entonces, no se confundan. Las 10 hectáreas es la superficie de la forestación y que a mí me sirve como dato para calcular la cantidad de plantas. ¿Sí? Y la cantidad de plantas que calculo me sirve como dato para dimensionar el vivero. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más duda? No, profe. ¿Cualquier cosa? Bueno, buenísimo, pero cualquier cosa ya saben, no tengan miedo, no sean tímidos, acuérdense que ya nos veníamos viendo y conociendo del año pasado, ¿sí? Hoy quizás... Profe, Sí, ay, ¿por qué lo redondea tan arriba, digamos, 13.400? y para no estar contando plantín por plantín, o sea, lo llevamos a 13.400 y trabajamos con un número redondo y ya. Y también, digamos, ese porcentaje, esa cantidad de plantitas que hacemos de más, bueno, también la podíamos incluir en este 20%. Pero para trabajar con números redondos, básicamente. Okay. Bien. Bueno, también vamos a tener en cuenta, veníamos viendo la parte de construcción, vamos a tener en cuenta la eliminación de arbustos, de hierbas, ¿sí? Siempre antes de hacer la instalación del vivero, vamos a limpiar todo, ¿sí? Estos arbustos o estas hierbas que quedan pueden afectar la constitución y el desarrollo de los plantines. Bueno, y el diseño del vivero va a estar de acuerdo a una secuencia de trabajo, ¿sí? Una secuencia lógica de trabajo, como dice acá. Entonces, cuando ustedes hagan todo el dimensionamiento del vivero, no se los voy a pedir ahora, antes se pedía, es que hagan el croquis, ¿sí? Que más o menos les quedaría algo así. Entonces, igual acá vamos a ver que acá tienen todas las partes del vivero. Van a tener el cerco perimetral, ¿sí? Que se podría hacer un alambrado, la cortina rompeviento, el portón, los caminos, y acá tienen las distintas partes del vivero, ¿sí? Canteros de cría, almácigo, después un lugar para depósito de agua, depósito de abono, depósito de herramientas y una calle principal. ¿Sí? Entonces, así, más o menos, sería el diseño de un vivero. Bueno, un vivero forestal tiene tres partes principales, ¿sí? Que son los almácigos, los canteros de cría y los playones de rustificación. Almácigos, canteros de cría y playones de rustificación. Vamos a ir desarrollando cada una de esas partes. Vamos a empezar por los almácigos. Los almácigos son una superficie de terreno destinada a la siembra de semillas. Superficie de terreno destinada a la siembra de semillas.
Bueno, y vamos a tener distintos tipos de almácigos o de almacigueras, como dice acá. Entonces, vamos a tener almácigos bajo el nivel del suelo, como en este caso, ¿sí? Especialmente en lugares secos, para captar la mayor cantidad de humedad. Por arriba del nivel del suelo, para lugares lluviosos, para evitar las inundaciones de estos almácigos. Pueden ser en cajones o pueden ser en mesadas. ¿Sí? Sobre todo se trabaja en mesadas cuando hay roedores que puedan estar afectando a nuestras semillas o a los plantines. Entonces, en cuanto a la forma decimos, bajo el nivel del suelo, como en este caso, sobre el nivel del suelo, para el lugar lluvioso, en cajones o en mesadas. En mesadas, sobre todo cuando hay roedores. Y también en mesadas por una cuestión de comodidad, ¿sí? Si se puede trabajar sobre mesadas siempre es mejor. Bueno, en cuanto al tamaño de los almácigos, vamos a tener de ancho hasta 1 metro para facilitar las tareas, ¿sí? Entonces, ¿por qué siempre decimos hasta 1 metro? Porque es lo más cómodo para trabajar de ambos costados, ¿sí? Del almácigo. Entonces, si estiramos el brazo, más o menos vamos a alcanzar medio metro, y si vamos del otro lado, también más o menos vamos a alcanzar medio metro. Entonces, para facilitar las tareas, lo más conveniente es hasta 1 metro de ancho. El largo va a ser variable y van a estar distanciadas por 50 centímetros entre uno y otro para permitir el tránsito de los operarios. ¿Sí? Más o menos 50 centímetros entre un almácigo y el otro. ¿Sí? Acá decimos largo variable. ¿De qué va a depender el tamaño de las almacigueras? Va a depender de la cantidad de plantas a producir, de la especie, del tamaño de la semilla, del poder germinativo. ¿Sí? Ustedes saben, si tiene menos poder germinativo, es decir, si germinan menos, voy a necesitar mayor cantidad. Por lo tanto, voy a necesitar una superficie más grande. Entonces, todas estas cuestiones tengo que tener en cuenta para determinar el tamaño de los almácigos o de las almacigueras. Bueno, entonces, ya tenemos determinada la forma y el tamaño. ¿Sí? Bueno, acá hay distintas imágenes donde en todas el ancho es 1 metro o hasta 1 metro como máximo, pero varían los largos, ¿sí? Fíjense. El largo también va a variar de acuerdo a la forma que tenga el terreno. ¿Sí? Quizás en vez de hacer un almácigo largo, pueden hacer 2 o 3, digamos, como dividirlo. Pero bueno, eso depende. Bien. Seguimos si no hay dudas. Ya saben que cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué forma y qué tamaño van a tener los almácigos. Ahora vamos a ver cómo preparamos el sustrato, ¿sí? Que es el lugar donde vamos a realizar la siembra. Y qué es lo que vamos a colocar tanto en los almácigos como después en las macetitas. Ya lo van a ver. Entonces,
El espesor del sustrato va a depender siempre del desarrollo radicular que tengan las especies. ¿Cómo preparamos este sustrato? Generalmente lo más común es 4 partes de tierra del lugar, por 1 parte de mantillo, ¿sí? Pero también pueden hacer 50% mantillo y 50% arena, o 25% tierra, 50% mantillo y 25% arena. ¿Sí? Entonces van variando entre mantillo, arena y tierra del lugar. Una vez que hicimos la mezcla, lo vamos a tamizar. ¿Sí? Fíjense en esta imagen, están tamizando el sustrato. Y una vez que lo colocan en los canteros, es decir, en los almácigos, se riega. Y este sustrato, como les dije también, es el que vamos a utilizar para las macetas, ¿sí? Que van a ver después en la segunda parte del vivero, en los canteros de cría. Bien, entonces ya preparamos el sustrato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Es la desinfección, ¿sí? Fíjense, entonces, preparamos el sustrato, luego desinfectamos, ¿sí? Vamos a desinfectar para eliminar hongos, para eliminar semillas de maleza, huevos de insectos, todo lo que pueda afectar a nuestras semillas. Entonces, la forma más común es utilizando vapán sódico. El vapán sódico es un concentrado que se diluye en agua y que se aplica según la concentración del producto. Para aplicar este vapán sódico, lo que se hace es, primero, se riega, todos los almácigos se van regando, ¿sí? Se humedece para estimular el crecimiento y la germinación de malezas, para activar el crecimiento de hongos. ¿Sí? Entonces, desde eso lo hacemos una semana antes. Luego colocamos el producto, ¿sí? Diluido en agua, en estos almácigos, y lo cubrimos con un plástico por 2 o 3 días, ¿sí? Para que actúe el producto. Pasado esos 2 o 3 días, se saca el plástico, se deja, digamos, orear eso por 3 días más, ¿sí? Ya sin plástico y con el producto ya aplicado, lo dejamos orear por 3 días más, y ahí recién vamos a poder sembrar las semillas. A ver de nuevo. Primero se riega para estimular el crecimiento y la germinación de semillas indeseables. Se coloca el producto, se cubre con un plástico, se deja actuar 2 o 3 días, se retira el plástico, se deja airear eso por 2 o 3 días más y recién vamos a hacer la siembra. ¿Sí? Acá dice que se utiliza una dosis de 0,5 a 1 litro por metro cuadrado de cantero. Depende de la concentración del producto. Bueno, entonces, hay distintas formas de hacer la siembra. Vamos a ver 3 básicamente. Entonces, la siembra puede ser al voleo, ¿sí? Que es la que se utiliza para semillas pequeñas, semillas livianas, como por ejemplo las semillas de eucaliptus, de casuarina, de grevilea. Entonces, los almácigos van a estar bien nivelados con este sustrato que colocamos bien desinfectado. Se realiza un riego, se esparcen uniformemente las semillas con la mano,
¿sí? Porque son chiquititas, y se tapa con la misma tierra, con el mismo sustrato, digamos, y se riega. ¿Sí? Siempre vamos a tratar de cubrir las semillas para evitar que se vuelen, para evitar que los pájaros se los coman, o para evitar que se vayan amontonando. Y entonces, al voleo para semillas pequeñas. Tengan en cuenta, porque esto le preguntaban en el práctico, si ten fecha de siembra y técnica de siembra. Fíjense, nosotros estamos trabajando con eucaliptos. O sea que desde ahora decimos que el tipo de siembra sería al voleo. Luego tenemos este otro tipo de siembra, que es en línea o surco, que se utiliza para semillas medianas a grandes, como por ejemplo de pinus, de roble, de araucaria, ¿sí? Semillas que podemos manipular más fácilmente. Entonces, en este tipo de siembra lo que se hacen es unos surcos distanciados unos de otros por más o menos unos 5 centímetros, ¿sí? Esto se hace en la misma almaciguera. La profundidad de estos surcos va a ser 1 o 2 veces el diámetro de la semilla. Vamos a ir colocando las semillas, fíjense en hilera en cada surco, y después también se lo cubre con el mismo sustrato. ¿Sí? Entonces, esta técnica sería en líneas o en surco, y que son para semillas medianas a grandes. Y una tercera técnica de siembra es mediante siembra directa, en la cual la siembra se realiza directamente en las macetitas individuales, fíjense en estas bolsitas de nylon, ¿sí? O en los tubetes que vamos a ver después. Entonces, esta también se utiliza para semillas de tamaño mediano a grande, y se colocan 2 semillas por cada maceta. ¿Sí? Y si crecen las 2 plantitas, acá sí vamos a descartar una. ¿Sí? Vamos a cortar con una tijera, se corta la más débil. Entonces, la ventaja de este tipo de siembra es que vamos a evitar el repique, es decir, vamos a evitar hacer el traspaso de los almácigos a los canteros de cría. ¿Sí? Directamente lo vamos a dejar acá en las macetitas hasta que lo llevamos a la forestación. Y la desventaja es que necesitamos el doble de semillas, ¿sí? Porque colocamos 2 semillas por bolsita. Profe, ¿qué quiere decir con evitar el repique? El repique lo vamos a ver ahora, apenas terminemos de ver esto, pero es básicamente evitar el traspaso de los almácigos a los canteros de cría. Ahora lo vamos a ver. Sí, fíjate que en los almácigos están todas juntas, después también las tenemos que poner individualizadas, digamos. ¿Sí? Ahora lo vemos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿En qué época vamos a sembrar? Que esta pregunta también la hacían en el práctico. Fíjense, y acá no confundan los términos. Época de siembra va a estar en función de la época de plantación. No usen siembra y plantación como sinónimo, ¿sí? Cuando hablamos de siembra, nos estamos refiriendo a las semillas. Cuando hablamos de plantación, nos estamos refiriendo a las plantas, ¿sí? Al implante de las plántulas, de los arbolitos.
Entonces, la época de siembra está en función de la época de plantación y del tamaño que van a tener los arbolitos en ese momento, ¿sí? En el momento de llevarlos a la plantación, a la forestación. En el NOA, las plantaciones son a secano y generalmente se hacen durante los meses de enero, febrero, hasta mediados de marzo, ¿sí? Y si es posible realizar riego, se puede hacer durante el mes de septiembre, octubre, y brindarle riego hasta que comienzan las primeras lluvias. Entonces, es importante tener en cuenta cuándo voy a hacer la forestación, cuándo voy a plantar estas plantitas que traigo del vivero. ¿Sí? Bueno, el eucaliptus se siembra a partir de fines de julio y agosto. ¿Sí? Se siembra, es decir, estamos hablando de la semilla. Se siembra en los almácigos a partir de fines de julio y agosto, ¿sí? Es decir, cuando pasaron ya las primeras las heladas casi. Y el eucaliptus necesita entre 4 y 6 meses de vivero. ¿Sí? Entre 4 y 6 meses de vivero. Entonces, vamos a sembrar, a partir de fines de julio y agosto, teniendo en cuenta que en enero voy a realizar una forestación, si es que es a secano, ¿sí? Si es que no le puedo dar riego, yo sé que en enero hay precipitaciones, entonces es el mes en que se va a realizar la forestación. Y sé que para ese momento tienen que estar listas los plantines de eucaliptus. Profe, entonces eso sería Sí. la fecha de siembra y la técnica de estirar el boleo para completar el segundo ítem en el TP. Sí, claro, de eso estamos hablando, pero a mí lo que me interesa que quede claro es esto, que la siembra, porque acá está la respuesta, pero me interesa que les quede claro, ¿sí? Que la siembra depende de la época de plantación. Si yo siembro en agosto, ¿cuándo estaría lista ese plantín de eucaliptus? En diciembre. ¿Febrero? ¿Febrero? En febrero, teniendo en cuenta los 6 meses de vivero, en febrero, ¿sí? Wow. Quizás si está en buenas condiciones y todo, a partir de los 4 meses ya lo puedo sacar, ¿sí? Depende cómo haya sido el crecimiento, pero fíjense que a partir de los 4 meses ya lo puedo sacar, ¿sí? Entonces, eso me interesa que les quede claro. La pregunta del práctico está acá escrita. Bueno, para pino, la siembra se hace en otoño, a fines de abril, en mayo prácticamente, cuando cuando disminuyó el calor, es decir, como dice acá en otoño, disminuye el calor, disminuye la humedad, para evitar la propagación del dumping off, ¿sí? De este hongo que ataca las raíces, principalmente de las coníferas. Y los pinos, fíjense, necesitan entre 12 y 13 meses de vivero. ¿Sí? Un año, digamos. Lo mismo, acá también tienen que tener en cuenta cuándo se va a realizar esa forestación, cuándo voy a hacer la siembra, cuánto tiempo necesita estar la planta en el vivero. ¿Sí? Todos esos son aspectos que tienen que tener en cuenta. Bueno, densidad de siembra.
Siempre es importante evitar que sea una siembra con una densidad excesiva, ¿sí? Siempre es importante evitar la competencia entre las plantitas. Entonces, la densidad de siembra va a estar en función del tamaño que tengan las semillas y de la cantidad de plantas por kilogramo. La cantidad de plantas por kilogramo. Entonces, para el eucaliptus, acá están los rendimientos para distintas especies. Esto también lo tienen en la cartilla y vamos a necesitar para el práctico. Entonces, para el caso del eucaliptus, 40 gramos de semilla, 40 gramos de semilla para una superficie de 1 metro cuadrado de almácigo, ¿sí? El rendimiento es 1 kilo de semilla, me va a producir entre 20.000 y 25.000 plantines y 80.000 en los de mejor calidad. Para el pinus, 30 gramos de semilla cubren una superficie de 1 metro cuadrado. El rendimiento es similar al del eucaliptus. 1 kilo de semilla produce entre 20.000 y 25.000 plantines. Y bueno, y después tienen datos para grevileas, tona y cedro. ¿Sí? Acá nos interesa los datos del eucaliptus, que son con los que vamos a trabajar en el práctico. Entonces, tengamos en cuenta esto, que la densidad de siembra va a estar en función del tamaño de la semilla y de la cantidad de plantas que se producen por kilogramo. Bueno, entonces, vamos al siguiente punto del práctico, que les pedían que determinen la superficie de los canteros para almácigo, ¿sí? O la superficie de los almácigos. Vamos a tener en cuenta el rendimiento. 1 kilogramo de semilla produce 20.000 plantines de eucaliptus, ¿sí? Que es la especie que necesitamos para la forestación. Entonces, si 20.000 plantas salen de 1 kilo de semillas, y yo necesitaba, acuérdense del cálculo, 13.400 plantas, ¿sí? ¿Se acuerdan del cálculo que hicimos hace un rato, sí? Entonces, 13.400 plantas, ¿qué cantidad de semillas necesito? Fíjense, en un poco más de medio kilo. 0,67 kilogramos. ¿Sí? Entonces, esas semillas seguramente las voy a comprar y ya con la cantidad exacta para producir esta cantidad de plantines. Bien, ahora vamos a tener en cuenta este otro ítem. Si 40 gramos de semilla cubren 1 metro cuadrado del almácigo, 670 gramos de semilla cubren una superficie de 16,75 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, si redondeamos, lo vamos a llevar a 17 metros cuadrados, y esa es la superficie de mi cantero para almácigo, ¿sí? 17 metros cuadrados. Entonces, si yo necesito cubrir una superficie de 17 metros cuadrados, ¿cuáles serían las dimensiones que tendría? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué dimensiones tendría el almácigo? Como la imagen que... 1 metro de ancho por 17 de largo. Bien, podemos hacer un almácigo, perfecto, que tenga 1 metro de ancho por 17 metros de largo, ¿sí? O podemos hacer 2, ¿sí? ¿Cómo serían si haríamos 2?
también teniendo en cuenta 17 metros cuadrados. ¿Cómo sería el dimensionamiento? 1 de ancho por 8,5 metros de largo. Bien, 8,5 de largo y 1 metro de ancho, ¿sí? Serían 2 canteros de 8,5 por 1 metro. ¿Sí? Perfecto. Eso me interesa que les quede claro. Entonces, teniendo en cuenta el rendimiento y la cantidad de semillas que cubren por metro cuadrado de cantero, vamos a determinar la superficie de los almácigos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas con este cálculo? No entiendo cómo hizo eso, profesor. ¿De dónde saqué estos datos? ¿De dónde sacó los 8,5? ¿De dónde saqué qué cosa? Perdón, no te escucho. 8,5. 8,5. ¿Dónde dice 8,5? No, la superficie total. Perdón. Pensé que me decías bien. Claro, de la superficie total. Nosotros decimos que la superficie de los almácigos va a ser 17 metros cuadrados. Entonces podemos hacer un almácigo que sea 17 metros de largo, metro de ancho, ¿sí? Lo cual te va a dar una superficie de 17 metros cuadrados. O podemos hacer dos almácigos que tengan un dimensionamiento de 1 metro de ancho por 8,5 metros de largo. Lo cual, si sumas los dos, también te van a dar una superficie de 17 metros cuadrados. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos cubrir esto, 17 metros cuadrados. Y por eso les decía, cuando vimos las imágenes de almácigos, que los largos son variables, pero dependen de muchas cosas, también depende de la forma que tenga el terreno, de cómo quieran hacer ese diseño, esa secuencia de trabajo, es que van a hacer un almácigo largo o 2 almácigos más cortos, depende, ¿sí? Pero lo que sí necesitamos es cubrir esta superficie de 17 metros cuadrados, ¿sí? ¿Dudas en cuanto a los cálculos? Acuérdense en esto, los sacamos, ya los tenemos, ustedes los tienen en la carticita, y es lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Acá ya están establecidos estos parámetros, ¿sí? Se establecen justamente cuando hacen los análisis de calidad de semillas. Ya está establecido que 40 gramos de semillas cubre 1 metro cuadrado de cantero, que el rendimiento de 1 kilo produce de 20 a 25 mil plantines, eso ya está establecido. Y eso es lo que nos permite hacer los cálculos. ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Profe, ¿cómo nos damos cuenta de que de mejor calidad las semillas por ahí produce hasta 80.000, dice la diapositiva? Sí, ¿No tenemos también de ahí? es muchísima la diferencia, depende de un montón de cuestiones. Generalmente siempre decimos, hay que ver de dónde son semillas compradas la mayoría de las veces, entonces hay que ver de dónde las compramos, si es que son semillas exportadas, si es que son semillas certificadas, o sea, todo eso varía, ¿sí? Depende de dónde las compres, básicamente. ¿Sí? Y ellos cuando te las venden te dicen cuál es el rendimiento. Por eso las de mejor calidad producen hasta 80.000 plantas. ¿Sí? Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que quizás si estamos necesitando semillas para eucaliptus, quizás conviene traer de Sudáfrica y no de Australia, según las condiciones climáticas, tenemos que tener en cuenta que sean similares, más o menos el mismo sitio, o sea, varias cuestiones que las tenemos que analizar, ¿sí? Y sí nos vamos a ir dando cuenta, y bueno, y siempre viendo los lugares también de dónde compramos, de dónde traemos estas semillas. Y bueno, y si no, haciendo nosotros mismos los ensayos de análisis de calidad y viendo cuántos terminan. Tenemos varias.
técnica, pero generalmente cuando son para forestaciones las semillas se las compran. Bueno, ¿y cuáles son? No sé si es que hay alguna otra duda. Llamen, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? ¿Cuáles son los manejos y los cuidados que vamos a dar en los almácigos o en estas almacigueras? Bueno, riego continuo, generalmente son 2 riegos por día, a la mañana y a la tarde. Siempre se hace el desmalezado. Tratamos de, cuando se empieza a compactar la tierra, de removerla. Le brindamos sombra, ¿sí? Colocando estas medias sombras. Y los cuidados fitosanitarios, ¿sí? Hay un producto que se utiliza en los almácigos que se denomina Almacigol. Creo que está, sí, acá. Almacigol, ¿sí? Entonces, bueno, acá es lo mismo. Entonces, riego diario con 2 aplicaciones por día, siempre evitando el riego en la hora de mayor calor, el deshierro, el desmalezado, la remoción de tierra para evitar compactación, bueno, la colocación de medias sombras y los cuidados fitosanitarios, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que las coníferas son atacadas por este hongo, que es el dampinó. ¿Sí? Este hongo lo que hace es producir el marchitamiento de las plantas. Bueno, si no hay dudas, seguimos. Repique, que es la palabrita que vimos hace un rato. ¿Sí? Que es el repique? Es el trasplante de las plantas que fueron sembradas en los almácigos a otro lugar donde disponen de más espacio y más luz para completar su desarrollo. Entonces, es el trasplante de los almácigos a la otra parte del vivero, que nosotros lo llamamos cantero de cría. En ese lugar van a estar más individualizadas, disponen de más espacio, de más luz para completar su desarrollo. El momento adecuado para el repique depende de las especies. Generalmente, el repique se hace cuando las plantitas tienen entre 4 y 5 hojas verdaderas. Para el NOA, ¿sí? Para nuestra zona, en el caso de los eucaliptus, el repique se los hace a los 20 días de germinación, ¿sí? Entonces, siembro la semilla, una vez que germina, más o menos van a pasar 20 días en los almácigos y voy a hacer el repique, ¿sí? En esos 20 días voy a ver que las plantitas tienen entre 4 y 5 hojas verdaderas. Para los pinos se demora un poco más, 45 días. El repique, como dice acá, debe realizarse a la mañana temprano o al atardecer para evitar la desecación de las plantas. Y veamos en qué consiste este repique. A ver, lo que hacemos es, utilizando un cuchillo o algún instrumento, un palito, algún instrumento para ayudarnos a sacar las plantitas que pusimos en los almácigos, ¿sí? Fíjense, acá las están sacando. Con mucho cuidado para tratar de no afectar las raíces, ¿sí? Entonces las sacan. Acá se hace una primera poda de raíces, fíjense, acá están podando las raíces de estas plantitas. Se saca, entonces se descalzan de los almácigos, si es necesario se hace una poda de raíces y se colocan en estos recipientes con agua. ¿Sí? Se van colocando en los recipientes con agua, fíjense, acá quedan los recipientes con agua. Y luego, estas plantulitas, que fíjense, tienen un tamaño de 5, 8 centímetros, son chiquititas, ¿sí? Y tienen
parte aérea y radicular. Entonces, dijimos, las colocamos en estos recipientes con agua, en estas cubetas con agua, y después, con el mismo sustrato, vamos a llenar macetitas individuales, ¿sí? Que es lo que comúnmente se usa. Ya vamos a ver cada vez menos, pero es lo más común. ¿Sí? Entonces, llenamos las macetitas, estas macetitas van a estar, estas bolsitas de nylon, van a estar llenas con el mismo sustrato con el que preparamos los almácigos, ¿sí? Entonces, llenamos las macetitas con este instrumento que se denomina repicador, puede ser también con un palito o con el dedo. Se hace un huequito, un agujerito en el centro de cada macetita y se va colocando una plantita por cada envase, ¿sí? Una plantita por envase. Acuérdense entonces. Entonces, viendo de nuevo la secuencia, descalzamos las plantas de los almácigos, las extraemos de los almácigos, si es necesario se le hace una poda, se colocan en estas cubetas con agua. Una vez llenas las macetitas, se realiza un agujerito en el medio de cada maceta y se coloca un plantín por maceta, ¿sí? O un plantín por envase. Eso es lo que se denomina repique. ¿Sí? Entonces, es el trasplante desde los almácigos hasta las macetitas estas individuales. Bueno, los envases son recipientes de plástico, pueden ser negros o transparentes. Tienen varias ventajas, son fáciles de transportar, hay distintas dimensiones y espesor, son bastante económicos, son fáciles de conseguir, son livianos, fáciles de transportar, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, sí, en algunos casos son químicamente inertes. Y bueno, los tamaños varían, ¿sí? Varían los diámetros de boca, el largo y el ancho. Fíjense. Estos envases, estas bolsitas negras de polietileno, es lo que comúnmente se utiliza. Aunque en la actualidad lo que se está utilizando con mayor frecuencia son estos tubetes. ¿Sí? Estos tubetes de plástico que también tienen varias ventajas sobre estas bolsitas, entre ellas que podemos transportar varios a la vez. También tienen ventajas en cuanto a la disposición de las raíces. ¿Sí? Y otra ventaja es que son reutilizables, ¿no? Bueno. En el práctico de hoy vamos a ver la manera tradicional, ¿sí? Con estos bolsines, con estos envases de polietileno negro. ¿Sí? Que, como saben y como ven acá, hay de muchos tamaños, ¿sí? Varía el tamaño y varía el espesor. Lógicamente, si son especies que necesitan más tiempo de vivero, vamos a tratar de que el espesor sea un poco mayor para poder resistir más tiempo, ¿sí? Para poder resistir en cuanto al desarrollo de raíces, en cuanto bueno, que tienen que estar en el sol y todas esas cuestiones. Bueno, entonces, una vez que hicimos el repique, pasamos a la otra parte del vivero, que es la que se denomina canteros de cría.
¿sí? Los canteros, fíjense, vamos a colocar todos los plantines uno al lado del otro en sus envases individuales. El tamaño de estos canteros de cría es de 1 metro de ancho y el largo también variable. ¿Sí? Perdón. 1 metro de ancho y el largo variable en función de lo mismo, de la cantidad de plantas que tengamos. Siempre entonces decimos 1 metro de ancho para que sea fácil de trabajar por ambos lados de los canteros. Fíjense en cómo están, una al lado de otra, ¿sí? Cada plantita en su envase individual. En este caso, colocaron, fíjense, unos plásticos sobre el terreno para evitar que se enraíce las plantitas, porque si no a veces se salen de los envases, sobre todo de estos plásticos, se salen y se enraizan al suelo. Bueno, acá tenemos otra imagen de canteros de cría. Fíjense, todas juntas en sus envases individuales. Y ya que estamos, acá les muestro en esta diapositiva, en esta imagen, fíjense, acá tienen almácigos con unas estructuras de hierro. ¿Sí? No sé si llegan a verla. ¿Alguien me puede decir para qué son esas estructuras? ¿Para el invernadero será, profe, o no? Bien, para el invernadero, es una función para el invernadero, y se acuerdan que cuando dijimos que para la desinfección le colocábamos plástico, esos plásticos también pueden ir por acá arriba y van a servir para la desinfección, ¿sí? Bien, entonces acá se ven los almácigos y acá ya se ven los canteros de cría, la segunda parte de nuestro vivero forestal, ¿sí? Todo juntito, uno al lado de otro. ¿Qué vamos a tener en cuenta para determinar la superficie de estos canteros de cría? Vamos a tener en cuenta el tamaño de las macetitas, de los envases individuales. Como ejemplo, acá en el práctico pueden utilizar este o pueden utilizar otro, no hay problema. Pero acá como ejemplo yo utilicé unas macetitas que tienen un diámetro de boca de 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, con estos 10 centímetros de diámetro yo voy a calcular la superficie que ocupa una maceta. Entonces, hago el cálculo. Pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Me da que por cada macetita voy a necesitar una superficie de 0,008 metros cuadrados. Entonces, si una maceta ocupa una superficie de 0,008 metros cuadrados, 13.400 macetas, ¿qué superficie ocupa? ¿Sí? Y a mí me da 107,2 metros cuadrados. Que esta sería la superficie del cantero de cría. ¿Sí? 107,2 metros cuadrados. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Acá puedo hacer lo mismo, ¿no es cierto?, que hicimos para los almácigos. Yo necesito esta superficie. Puedo hacer un cantero que tenga, aunque es medio complicado, 107, no sé, depende del terreno, como siempre les digo. 107,2 metros cuadrados por 1 metro de ancho, o hacer 2 o 3 canteros, siempre y cuando cubra esta superficie. ¿Queda alguna duda con este cálculo? ¿De dónde sale ese dato, profe, las 13.400 macetas?
estas 13.400 macetas son la cantidad de plantas que necesitamos para las 10 hectáreas de forestación, que es el primer dato que calculamos. Ok. ¿Sí? Fíjate, lo debes tener anotado porque es el primer dato. Entonces, una maceta, 0, sí, decime. Yo tengo una consulta. Teníamos 13.400 plantas porque estábamos teniendo en cuenta un error, pero lo que necesitábamos eran en realidad 11.000 plantines, ¿puede ser? Claro, nosotros necesitábamos 11.111,1 me parece. Pero le agregamos un porcentaje más porque hay en el caso de que haya que reemplazar plantas que se mueren, plantas que se enferman, plantas que tienen el follaje amarillento, que no tienen buena distribución raíz-tallo. ¿Sí? Para reemplazar esas plantas es que le aumentamos el porcentaje. Y sumándole ese porcentaje nos da 13.400. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, bien, claro. Lo que yo no sabía si esas 13.400 las contábamos durante todo el proceso. Todo el proceso. Esas 13.400 son las que nosotros vamos a tener en cuenta para calcular todo el proceso del vivero. A ver, creo que acá llegamos. Ahora acá, el primer cálculo que hacemos, ¿sí? Es la cantidad de plantas que necesitamos. Entonces, siempre el dimensionamiento del vivero va a estar en función de la cantidad de plantas. Y es lo primero que vamos a calcular. Cantidad de plantas más el 20%, y es lo que redondeamos a 13.400 plantas. ¿Sí? Entonces, el almácigo, los almácigos van a estar la superficie de los almácigos van a estar en función de estas 13.400, la superficie de los canteros de cría en función de estas 13.400, y lógicamente la tercera parte, que son los playones de rustificación, también. ¿Queda claro ahora? Sí, profe. Gracias. Bien. Bien, de nada. ¿Alguna otra duda? Profe, con respecto a la superficie de los canteros, ¿nos puede sobrar espacio? ¿Cómo? No, si nos podría sobrar. Sí, porque por ejemplo nos dio una superficie de 107,2 metros cuadrados. O sea, si hacemos, no sé, ¿cómo explicarlo? Que un cantero no quede completamente por llenar, digamos. Para no ser exacto. Sí, o lo podés, claro. Bueno, por eso. Siempre, si vamos viendo, tratamos de redondear, quizás con 107 metros estás bien. ¿Sí? Siempre tratamos como de redondear. Bueno, acá te da 107,2 o lo podés llevar a 107,5. Vas viendo, ¿sí? Pero, bueno, si te sobra, te sobrará un pedacito. Acordate, mira cómo son. Capaz, una de las filas no las terminás de comprar, te sobra ahí un pedacito de terreno, no pasa nada, ¿sí? Gracias, profe. Bien, de nada. O quizás pueden hacer 2 canteros más grandes y uno más chico. Eso van viendo ustedes, ¿sí? O uno más grande y otro más chico. O sea, eso lo van manejando. Lo que sí es importante es saber que tenemos que cubrir la superficie. Esta superficie, 107, bueno, 107 metros cuadrados. ¿Sí? A lo sumo, quizás si usas 107 metros cuadrados, capaz que hay, no sé, 3 plantitas que te quedan ahí medio al aire, las pones en un rincón, tratando de también tener en cuenta que les dé la luz y eso, pero bueno, lo van manejando. ¿Sí? Ahora, si les da 107 metros cuadrados y no, si dicen, bueno, utilizo 80 metros cuadrados y bueno, ahí sí les va a faltar espacio, o si hacen, no sé, 120 metros cuadrados, 130, 140 metros cuadrados y bueno,
ahí sí van a estar despreciando un poco más, pero bueno, van viendo, van jugando con estos números, ¿sí? Bueno, ¿qué cuidados vamos a tener en cuenta en estos canteros de cría? Más o menos los mismos que en los almácigos, ¿sí? Riego continuo, el deshierve y desmalezado. Acá sí vamos a hacer una remoción, porque como dijimos que las plantitas tienden a enraizar sobre el suelo, si es necesario y si están sobre el suelo, vamos a ir removiendo las macetas del lugar para evitar que se anclen al suelo y después cuando las saquemos perjudiquemos las raíces. Hay que hacer una separación o espaciamiento de los envases. Esto está relacionado más que nada con el sombreamiento, ¿sí? Tratar de que no se hagan sombras unas con otras. Entonces las vamos a disponer de menor a mayor para evitar que se hagan sombras entre ellas. Y bueno, y si es necesario también los cuidados fitosanitarios, ¿sí? La desinfección que se hace ya de las plantitas. A ver, ¿qué más? Bueno, y pasamos a la tercera parte del vivero, que son los playones de rustificación. Entonces acá tenemos, bueno, se llaman playones o áreas de rustificación, ¿sí? Fíjense, acá lo que se hace es, se van a ir retirando de a poco todos los cuidados que le dimos a esos niños, a esos bebés, ¿se acuerdan? Le vamos a ir retirando de a poco todos estos cuidados para que la planta se endurezca, se rustifique, digamos, y soporte mejor el cambio a la plantación. Cuando digo que necesitamos que la planta se endurezca o se rustifique, estamos haciendo referencia a la lignificación del tallo, ¿sí? Es decir, que ya no sea una plantita herbácea, sino que el tallo se lignifica, se pone más duro, más rígido. Entonces, para lograr eso, vamos a ir sacándole de a poco todos estos cuidados y también para después disminuir ese estrés que soportan al llevar a forestación. Entonces, ¿cuáles son los cuidados? ¿Qué cuidados le vamos a sacar? Bueno, le vamos a sacar las medias sombras, ¿sí? Es decir, van a estar más tiempo bajo el sol, le vamos a ir reduciendo el riego y se las va a colocar en hileras separadas, ¿sí? Para que reciban mayor radiación. Y eso es lo que va a producir el engrosamiento en los tallos y va a reforzar el crecimiento en las raíces. ¿Se acuerdan cómo en la diapositiva de los canteros de cría veíamos cada una en su envase individual, pero una al lado de la otra, ¿sí? Una al lado de la otra. En este caso la vamos a ir separando. Chao. Bueno, a ver, a alguien se le activa el micrófono. Bueno, entonces también vamos a tener en cuenta que esta tarea la vamos a realizar durante los 30 a 50 días antes que salgan a la forestación. Es decir, que yo más o menos sé que de acá a un mes tengo que llevar a la forestación los plantines, entonces les voy a ir sacando todos los cuidados, ¿sí? Entonces, esto se realiza en los últimos 30 a 50 días. Y les voy sacando todos estos cuidados, de riego, de sombra. Bueno, y acá dice las plantas tienen una altura de entre 30 y 50 centímetros. ¿Sí? Que es cuando ya cuando estarían listas para la forestación. Entonces, veamos acá unas imágenes. A ver si puedo pasar la diapositiva. Ahí está. Esta imagen está medio feíta, no sé si logran ver. En esta imagen se ve que están cada 2 hileras, ¿sí? Hay 2 hileras y dejan un espacio. Nuevamente 2 hileras y dejan un espacio.
En la siguiente imagen me parece que esta está mejor. ¿Sí? Entonces, hacen una hilera, dejan un espacio, nuevamente una hilera, dejan un espacio, ¿sí? Fíjense, están distanciadas las hileras entre unas y otras. Y esto es lo que se llama playón de rustificación. Y fíjense en los tallos, están ya lignificados, ya no tienen esa apariencia herbácea, ¿sí? Sino que ya están más endurecidos, más rustificados. ¿Sí? Por eso decimos playones de rustificación. Bueno, y para hacer el cálculo de la superficie de los playones de rustificación, que también le preguntan en el práctico, pueden utilizar cualquier criterio. Uno de los criterios puede ser que el espacio que van a dejar entre hileras es el mismo digamos, el espacio entre hileras es como si habría otra hilera acá, ¿sí? Como si habrían otras macetitas del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, ponen una hilera, dejan un espacio similar, otra hilera, un espacio similar, otra hilera, un espacio similar. ¿Sí? Si es así, tendríamos que saber que utilizaríamos el doble de espacio que los canteros de cría. Entonces la superficie de los canteros de cría tendrían que multiplicarla por 2. ¿Sí? Ese es un criterio, teniendo en cuenta que dejamos el mismo espacio que ocupan una maceta, entre hilera y hilera. ¿Se entiende? Entonces, ¿sí? Entonces no me acuerdo cuánto nos había dado, 107,2, creo que era 107,2 metros cuadrados en los canteros de cría, lo multiplicamos por 2 porque, teniendo en cuenta ese criterio, vamos a necesitar el doble de superficie. ¿Sí? Y esa sería la superficie para los playones de rustificación. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No hay duda? Bueno, ¿Profe? ¿cualquier cosa? Sí, decime. Entonces, a la distancia entre cada uno de los plantines, esto lo decidimos nosotros. Sí, la decidimos, básicamente es subjetivo, pero bueno, un criterio puede ser ese, digamos, para el que le puede servir para el cálculo es dejar el mismo espacio como si ocuparía una maceta. Porque como vi, no sé si está muy fea la diapositiva anterior, pero ponían cada 2 hileras, dejaban un espacio. Ese es otro criterio también, ¿sí? Entonces, depende. Sí, Gracias. sabiendo que es mayor. De nada, sabiendo que es mayor a la de los canteros de cría para poder espaciar estas macetitas. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta la selección final de plantines que vamos a hacer antes de llevarla a la forestación. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que las plantas van a tener un buen equilibrio entre desarrollo radicular y desarrollo de raíz, desarrollo radicular y de follaje. ¿Sí? Generalmente esto se da, este equilibrio, digamos, entre follaje y raíces, se da cuando las plantitas tienen entre 20 y 25 centímetros de altura en pino, 25 y 30 centímetros en eucaliptus, 50 centímetros en cedro, y esto ténganlo en cuenta, lo vamos a ver recién en la clase que viene, pero para forestaciones bajo cubierta, las plantitas necesitan tener entre 150 y 180 centímetros, ¿sí? Mucho más grandes. Para una forestación a cielo abierto, una forestación comercial, que es el ejemplo que estamos viendo ahora, de eucaliptus, las plantitas van a tener entonces entre 25 y 30 centímetros.
y ya van a estar listas para llevarlas a la forestación. Profe, disculpe, ¿qué nombró de 180 centímetros? Sí, en el caso de foresta cierta, que lo vamos a ver la clase que viene, lo van a ver en teoría también seguramente, así que no se preocupen, solamente anótenlo para tener en cuenta, ¿sí? En forestaciones bajo cubierta, las plantas necesitan tener una altura entre 150 y 180 centímetros. Y entonces de vivero van a salir con una altura de entre 150 y 180 centímetros, 1,5 metros, 1,80 metros, mucho más grandes. ¿Sí? Bueno, y en esta selección que hacemos, bueno, vamos a desechar aquellas plantas que tienen 2 tallos, que tienen el tallo quebrado, bueno, 2 tallos o que están bifurcadas, ¿sí? Aquellas que tienen raíces con poca cabellera radicular, aquellas que tienen poco follaje, que se les quebró la yema apical, que están torcidas, que son más pequeñas en cuanto a las otras, o que tienen una relación de tallo-raíz desproporcionada. ¿Sí? Eso es lo que les decía hace rato cuando me preguntaban, si es que son plantines que no la van a llevar a forestación, ¿sí? Si presentan alguna de estas condiciones, porque no van a tener un buen crecimiento en la forestación. ¿Sí? Entonces las descartamos, no se llevan. Y las reemplazamos por ese porcentaje extra que calculamos. Entonces, por eso, siempre es conveniente tener de más para poder cumplir con ese requisito, con esa cantidad de plantas que se necesitan. ¿Sí? Otra cuestión, bueno, acá se ve el pan tierra con un buen desarrollo radicular. Esta otra también. Un buen equilibrio entre el follaje y las raíces. Siempre vamos a tener en cuenta eso. Y es importante también tener en cuenta el transporte, ¿sí? Porque de nada van a servir todos los cuidados que les dimos en el vivero si después el transporte no se hace correctamente. Bueno, entonces, antes de llevarlas a la forestación, vamos a darle un riego a todas las plantitas, ¿sí? Un riego fuerte, que queden bien adheridas las plantitas a las macetas y que queden bien turgentes. ¿Sí? Y después también la disposición en los camiones también es bastante importante, ¿sí? Hacerla de manera correcta para evitar que se dañen las plantines. ¿Sí? Acá hay algunas imágenes donde están cargando los plantines a los camiones antes de ser llevados a la forestación. Bueno, y entonces, no sé si hay alguna duda. A ver. Bueno, entonces, ya con todo esto sí podemos calcular la superficie total del vivero, ¿sí? Que es lo que les piden en el práctico, o el dimensionamiento, como les llaman. Entonces, la superficie del vivero va a ser igual a la superficie de los almácigos, más la superficie de los canteros de cría, más la superficie del playón de rustificación, más la superficie del galpón y almacenamiento, ¿sí? Esto no lo calculamos, porque esto también es subjetivo, depende, ¿sí? En términos generales, si quieren, para que más o menos todos tengamos los mismos cálculos, podemos decir que lo vamos a juntar tanto al galpón de, no me acuerdo cómo decía el práctico, de herramientas y de almacenamiento, ¿sí? Podemos decir que podemos utilizar una superficie de 100 metros cuadrados. ¿Sí? Lo vamos a juntar y vamos a utilizar una superficie de 100 metros cuadrados donde se va a realizar seguramente un tinglado,
un tipo galpón para guardar herramientas y para almacenar sustrato, mantillo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, con estos datos vamos a obtener la superficie del vivero. Ahora, como dijimos al principio de la clase, a esta superficie del vivero le tenemos que sumar un 30 a un 50% más. Ese 30 a 50% más es la que estaba destinada a caminos, otro tipo de reproducción, por ejemplo, asexual. ¿Sí? ¿Entiende? En ese 30% también vamos a incluir los espaciamientos entre almácigo y almácigo, entre canteros y canteros. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profe, disculpe, ¿cuál es la superficie que dijo que se le otorgaba 100 metros cuadrados para que nos dé el resultado a todos más o menos igual? Sí, a esta superficie de del galpón y almacenamiento que yo les puse acá, que en el práctico son los dos ítems, los dos últimos ítems, que me parece que dice galpón. A ver, ¿cómo dice? Acá está. Dice lugar para almacenar el sustrato y galpón para las herramientas. ¿Sí? Los vamos a poner juntos y les vamos a dar una superficie de 100 metros cuadrados. ¿Sí? Bien, profe, muchas gracias. Bien, nada. ¿Alguna otra duda? ¿No quedan dudas con esto? Entonces, nosotros acá le ponemos 30%, acuérdense que esto puede variar del 30 al 50%, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. ¿No? ¿Alguien más tiene duda? Bueno, ya saben, cualquier les vuelvo a decir, si están haciendo el práctico y les queda alguna duda durante la semana, me mandan un mail y lo resolvemos. Bueno, finalmente sí se conectaron bastante, así que bueno, estoy contenta que sigamos todos en camino, vayan estudiando, ¿sí? Para el parcial, no me acuerdo exactamente la fecha, pero ustedes tienen todo en el cronograma, y ya les voy a ir colocando también todo por Facebook, y bueno, eso sería todo en cuanto al práctico de hoy, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, y si no, el viernes también tienen teoría con la profe Miriam, no se olviden.